Hola, el Todopoderoso los bendiga. Deseamos que estén teniendo un buen tiempo, como todos los domingos. Exponemos la palabra del Señor, que es un privilegio para cada uno de nosotros, tanto exponerla como escucharla. ¿Listo? Se me dijo que por favor trabajáramos el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Si le colocáramos un título a esta predicación, sería Con el tiempo y el sufrimiento. Con el tiempo y el sufrimiento. Miren lo que dice acá: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Voy a hacer algo, no por chicanear, ya les digo por qué. Dice: Hod de teus pacien caritos o caleos gimas istin aionion autodoxan en Cristo aligon patontas auto cataricen stericen estenicen y temeliusin. ¿Por qué vamos a trabajar eso así? Porque leí eso en griego, que es lo que está escrito allí. Porque nos vamos a centrar hoy en esas famosas 4 palabras que siempre hemos escuchado, ¿correcto? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa eso? Y la verdad, hay muchas interpretaciones que son bastante interesantes allí, ¿correcto? La primera es que os perfeccione. Ahí está el término catartisi. ¿Y eso qué significa? Significa ser apropiado, ser capacitado. La Biblia nos habla de que nosotros debemos y vamos a ser perfeccionados, ¿correcto? Pero aquí, curiosamente, el término, le puedo mencionar 2 términos rápidamente que utiliza la Biblia para hablar de perfección. El primero es este catartisi que está acá, y hay otro término que la Biblia utiliza, que es el término telos. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado la palabra teleología, no teología, teleología. Teleología es un concepto de perfección que permea absolutamente todo el universo creado por el Todopoderoso. Un universo en el cual la perfección es en milímetros o millonésimas de milímetros, es en millonésimas de segundos, ¿correcto? Que si pasara algo con la fuerza de gravedad, que si pasara algo con el tiempo, qué pasaría con las plantas que nacen. Es esa perfección que el Todopoderoso utilizó para crear todo, ¿correcto? Y que todo marcha hacia un fin específico, hacia un fin perfecto. Se llama teleología. Pero el término que está aquí no es teleología. El término que está aquí, aunque se traduce como perfeccione, es el término catartisi. Y no es esa clase de perfección perfecta a la millonésima potencia, sino que es otra clase de perfección. Es una perfección en la cual usted y yo somos capacitados de tal manera que nosotros somos apropiados para llevar a cabo una tarea. Es decir, nuestra perfección no es que ya nunca vamos a cometer errores. Nuestra perfección no es que nunca, gracias preciosa, nuestra perfección no es que nunca ya vamos a cometer ciertos exabruptos, los vamos a seguir cometiendo. La perfección de la que habla este texto es que nosotros somos apropiados para llevar a cabo una tarea adecuada, que somos capacitados, que somos la persona correcta, pero también ese catartisi significa ser normal. Ese término incluso se utiliza en las matemáticas para el par de matemáticas, el 2 más 2, ¿correcto? El 1 que es par con el 1, es decir, es el mismo número, ¿ya? Es decir, cuando yo estoy con otra persona, compañero del ministerio, y que aquí estamos entonces trabajando y somos adecuados los unos para los otros para llevar a cabo una meta, un propósito, un objetivo, ¿ya? Eso significa ese término. Está utilizado en 2 Timoteo 3:17, trabajando el concepto de equipar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este término que está allí, que se traduce como perfeccionar, es el término que se utiliza para equiparnos a cada uno de nosotros para llevar adelante una labor que el Todopoderoso nos ha encomendado.
¿Está equipado usted para esa labor? Entonces es perfecto para eso, ¿correcto? En Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda buena obra. Ahí se trabaja ese término, ¿correcto? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice, os haga aptos para toda buena obra, esa es la perfección de la que nos está hablando este pasaje que acabamos de leer, ¿correcto? Significa también confirmar ¿en qué? En la unidad, es decir, ser perfectos en la unidad. Os ruego, hermanos, dice 1 Corintios 1:10, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Dios Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Ahí otra vez está el término, en una misma mente y en un mismo parecer. Ser perfectos es estar en unidad. Unidad no significa uniformidad. Todos tenemos que ser exactamente lo mismo, pensar exactamente lo mismo. Evidentemente van a haber muchas cosas que van a cambiar porque todos somos un universo. Pero en lo grueso, en lo fuerte, en lo básico, nosotros tenemos que, como bien dice el texto, tenemos que estar todos hablando una misma cosa. ¿Recuerdas qué pasó allá en la Torre de Babel? ¿Qué fue lo que se confundió? El idioma, ¿no? El habla de la gente. Cuando no hablamos la misma cosa, ahí no hay absolutamente nada, ¿correcto? Y también ese término catartice está en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Aquí donde está la palabra restaurar, está ese término. Cuando la Biblia habla de que nosotros seamos perfectos o que os perfeccione, significa que nosotros debemos ser perfectos para restaurar a otras personas cuando esas personas han caído, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos soldados no están en esta mañana con nosotros? ¿Cómo le has restaurado? ¿Le has llamado? ¿O has dicho mejor, siquiera se fue? Mejor porque me queda el puesto que él tenía. O sea, fíjense cómo es el asunto allí. ¿A cuántos de los que han caído los hemos llamado o simplemente les hemos dicho, yo sí sabía que algo había ahí, yo sí sabía, porque es que, perdón, ese falla de una manera y usted falla de otra? Desde esa perspectiva, ¿qué nos vamos a poner a sacar pecho? Porque es que terminaríamos siendo fariseos. Ser perfecto es ir y decirle, mi hijo, mi hija, ¿cómo está? Lo hemos extrañado. Aunque sea su líder, porque el hecho de que seamos líderes no significa que no caemos, ¿correcto? Y de todas maneras también siendo esa perfección de la que hablamos allá, una tarea mutua, según dice 2 Corintios 13:11, es decir, usted me perfecciona a mí, yo lo perfecciono a usted, y todos nos perfeccionamos unos a los otros. Palabras más, palabras menos, cuando nosotros nos lavamos las manitos, una manito lava la otra, ¿correcto? Eso debemos hacer nosotros como iglesia del Señor, entendiendo también que esa perfección, en última instancia, como dice el texto base que estamos trabajando en esta mañana, es una obra del Todopoderoso. La perfección es una obra del Todopoderoso. Imagínense, ni siquiera yo mismo he logrado perfeccionar tantas cosas que me hacen dar dolor de cabeza, mucho menos puedo pretender perfeccionar al otro. Ese otro, esa otra también está en su proceso. Todos estamos en un proceso diferente. Así es de que vamos a lidiar con eso. ¿Listo? También está el otro término que se traduce como afirmar. Afirmar es esterísimo, pero ¿qué es eso de afirmar? Es sostener, es establecer, es confirmar, es un fortalecimiento interior, especialmente obviamente por el poder del Todopoderoso. ¿Qué significa eso de afirmar? Según algunos otros textos de la Biblia donde está esa palabra. En Lucas 9:51, por ejemplo, dice que significa una resolución firme, en este caso de Jesucristo, de ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Usted habrá leído que en alguna parte, cuando el Señor dice que va a ir a Jerusalén y sabe lo que va a pasar allá, y todos saben lo que va a pasar allá, los discípulos le dicen, pero a ver, maestro, hace un poquito de tiempo intentaron a usted matarlo allá y ahora usted dice que va para allá nuevamente. Perdón, pero es que allí el Señor Jesucristo tenía una misión por cumplir.
¿correcto? Este término que se utiliza allí significa tener una resolución firme frente a algo. Y cuando el Todopoderoso le muestra a uno algo, un evento, un proyecto, que me imagino que a usted el Señor le ha mostrado proyectos en todas las áreas de su vida, nos muestra el Señor proyectos, ¿correcto? Y de pronto es ese proyecto que cuando las demás personas ven, dicen, este tipo está loco, esta persona, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que se va a lanzar a eso? Es como la misma actitud que tenía, por ejemplo, en Abraham cuando dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, cuando tiene 90 años, uno a los 90 años ya que, oh, présteme mi bastón, yo quiero estar aquí en paz, ya me llega la jubilación, ya qué más, pero en la presencia del Todopoderoso, no señor, yo hasta ahora voy a iniciar con usted, mijo, haga el favor, tome su mochila y sálgase, porque le voy a mostrar a dónde tiene que ir. Y aquí es en esa resolución firme de Jesucristo de ir a Jerusalén, que él sabía todo lo que iba a pasar allí. Fíjese que cuando él dice eso, un poco más adelante dice, porque no es posible que un profeta muera lejos de Jerusalén. Tremendo. Sabe lo que le va a pasar allá y aún así tiene la firmeza de decir, tengo un proyecto en esta vida, tengo que ir a hacer algo y no lo voy a evadir. Voy a afirmarme en esa actitud, voy a afirmarme en la obediencia y voy a ir a cumplir ese propósito. Qué genial que nosotros tengamos también eso. Miren, obviamente la vida cristiana es una carrera no de velocidad, es una carrera de resistencia, de fondo, es una maratón, ¿correcto? En la cual nosotros tenemos que estar permanentemente luchando y lidiando con todas esas circunstancias. Pero lo importante es que haya una resolución firme, porque van a venir infinidad de cosas que nos van a intentar sacar del camino, ¿correcto? Pero que usted tenga en su mente ese proyecto fijo que el Todopoderoso le ha dado para usted. ¿Ya? Yo siempre le digo a las personas, nosotros tenemos que enterarnos para qué fuimos enviados a este mundo. Absolutamente todos los seres humanos fuimos enviados con un propósito, con un proyecto. Infortunadamente muchas personas nacen, crecen, se reproducen y mueren y nunca supieron para qué vinieron a este mundo. Trabajando a no sé cuántos años, 35, 40 años en una empresa que usted dice que jartera trabajar allá. Que usted dice los domingos en la noche, qué pereza mañana madrugar a trabajar. Si esa es su actitud, si ese es su pensamiento, no es ahí. Tiene que renunciar y buscar otra cosa que lo llene a usted, porque evidentemente no está llevando el propósito para el cual Dios lo mandó a este mundo. Y obviamente en ese proceso de renunciar y buscar aquello que realmente te llene, eso que te gusta tanto hacer que lo harías incluso sin que te pagaran. Eso que lo haces porque eres muy bueno e incluso la gente te dice, oiga, ¿cómo eres de bueno para eso? Es asombroso lo que haces. Es por allí, es por ese lado. Pero que cuando nosotros reconozcamos y entendamos eso, tengamos esta resolución firme de llevar adelante ese proyecto de Dios para nuestra vida, ¿correcto? Eso es lo que significa esta parte. También significa afirmar, pero en santidad. Para la parucía, recordemos que parucía es la segunda venida de Cristo, ¿correcto? Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Allí también está este término que les estoy comentando acá, ¿correcto? También, por otro lado, significa afirmar, pero moralmente. Es decir, en contra del mal. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y también significa afirmar en cuanto a Apocalipsis 3:2 en la preservación de la muerte espiritual. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando la Biblia habla de que Él os afirme, se refiere a todas estas situaciones y otros textos que están allí, sin duda, por ejemplo, como Romanos 1:11, fortalecer a otros a través de los dones. Eso es lo que significa esta palabra. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Allí está este término del cual estamos trabajando en segundo lugar, ¿correcto? Todo eso es lo que significa y todo eso es lo que el Señor quiere que nosotros persigamos en esta parte. La tercera palabra que se traduce o que trabajaron allí en el texto que estamos trabajando es fortalezca. Y ahí está el término estenusi. Este término estenusi era utilizado en la milicia, ¿correcto? Era un lugar fortificado.
es estenusi, se refiere a un lugar fortificado. Filón de Alejandría, por ejemplo, lo usa para hablar de la razón humana. Y aquí es algo muy importante este término, estenusi. Significa también fuerza de las estructuras filosóficas, eso de que tanto como que en las iglesias como que se rechaza, eso no, eso es de hombres, eso no sirve, ¿correcto? Pero la verdad es que cuando la Biblia de que te fortalezca, está hablando de este término, estenusi, y significa básicamente razón humana, pero también significa poder de las armas espirituales bajo la autoridad de Dios para destruirlas. Así es de que este término que se ha traducido como fortaleza tiene le puedo hablar de dos aspectos aquí rápidamente. El primero es esa rivalidad que existe entre los cristianos que se van por el lado de la unción, del espíritu, del mover, etcétera, etcétera. Y hay otros cristianos que poco le caminan a eso, sino que le caminan más bien como al intelecto, como al conocimiento. No, a mí sí me gusta como saber de eso de teología, a mí sí me gusta como saber de eso de idiomas, etcétera. Y hay una rivalidad entre esos dos sectores poblacionales eclesiológicos, ¿correcto? Que no es adecuado, no es adecuado. La rivalidad está en nosotros, porque en el texto bíblico el Señor ya dijo, las dos tienen que ir de la mano. Bienvenido el estudio, bienvenido el análisis, bienvenido los métodos exegéticos, bienvenida toda esa hermenéutica, toda esa homilética, bienvenido eso, pero también por otro lado, bienvenido la búsqueda del Espíritu Santo, bienvenido el ayuno, bienvenido la oración, bienvenido la unción, etcétera. Los dos tienen que ir de la mano. Eso es como muy importante acá, ¿correcto? Mire lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira que aquí en el versículo 4 habla precisamente de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está hablando precisamente de este concepto de la espiritualidad. Pero en el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Ojo, aquí está trabajando la segunda parte de lo que le estoy diciendo. Porque un argumento no se derriba cuando alguien le viene a decir a usted, no, mira, yo no creo en Dios porque es que, mira lo que dice este concepto, mira lo que dice esta escuela, correcto, porque el mal en el mundo, porque si Dios existiera entonces, ¿por qué deja o permite que los niños sean violados? ¿Y por qué tanta pobreza? ¿Y por qué 8,000 personas mueren al día de hambre? Entonces Dios no existe. Allí, en esos momentos y en esas situaciones, usted no puede empezar a hablar en lenguas para debatir esos argumentos. Y en el nombre del Señor Jesucristo reprendo todo este inmundo que... No, allí eso ya no cabe ahí en este momento. Cabe lo que dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿Cómo derribó usted un argumento? Con un argumento más poderoso que ese. Eso se podría llamar prolepsis, se llama eso. Es adelantarse a un argumento que tiene otra persona para debatirlo de antemano, ¿correcto? Pero para debatir un argumento con otro argumento, el otro argumento tiene que ser mucho más poderoso que el primero. Y allí no cabe la unción, como nosotros llamamos, y cuando hablo de unción es el concepto equivocado que se tiene de unción en las iglesias, porque usualmente la unción en las iglesias es cuando una persona está predicando y brinca, salta, mueve, se suda, etcétera, aunque no diga nada, pero uy, qué unción tan tremenda. Allí ya no cabe esa manera de hacerlo. Aquí cabe es los argumentos que nosotros tengamos para trabajar esta parte, ¿correcto? Aquí hay una situación, yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que por lo general hablan durante años y años del mismo tema. Usted se ha dado cuenta que hay gentes que hablan, por ejemplo en las redes sociales, una gran pelea que hay entre los hermanos unicitarios y los hermanos trinitarios. Porque es que, perdón, es uno, y los otros no, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahí estamos. Y cuando hablamos de nuestros hermanos católicos, entonces la mariología, por todo lado la mariología. Oiga, hablando y enfrascados en unas cosas que dan vergüenza. Usted verá si para ustedes modalismo o si para ustedes triteísmo, hablando de unicidad o trinidad, o si usted cree, pero sabe que son elementos y son conceptos muy pequeños. El cristianismo tiene 1000 temas para hablar. Y nosotros nos enfocamos siempre en un solo tema. Usted ve personas que siempre hablan
de la segunda venida, el rapto de la iglesia. ¿Y usted cómo está? ¿Y si Dios viene hoy? Hay otras personas que hablan de pecado todo el tiempo, hay otras personas que hablan de gracia todo el tiempo, hay otras personas que hablan, qué sé yo, del Espíritu todo el tiempo. Perdón, ¿qué es esa pobreza teológica? Cuando usted y yo estamos hablando de un solo tema todo el tiempo, ahí no estamos diciendo y demostrándole a los demás que estamos muy metidos en esto y que estamos trabajando y que estamos aprendiendo. No, estamos mostrando es un estancamiento tremendo. Estás estancado. ¿Cuántos cientos y miles de temas hay para hablar de teología? Porque es que usted hace teología todo el tiempo. ¿Ya? Y entonces aquí nosotros tenemos que perfeccionarnos. Vea, siempre este sistema de cosas que llamamos mundo siempre tiene una propuesta en todo. Política, económica, religiosa, cultural, legal. Y la Biblia tiene también esos otros conceptos. La Biblia también tiene un sistema político, porque el reino de Dios es política. También tiene algo económico, tiene también algo legal, ¿correcto? Es decir, a todo lo que se propone como sistemas que llamamos mundo, la Biblia también propone otros sistemas. A nosotros nos corresponde investigar qué dice la Biblia de la economía y cómo yo debato esos argumentos de una economía neocapitalista. ¿Cuál es el propósito político de la Biblia y del reino de los cielos? Y cómo entonces corregir este sistema politiquero que nos está rigiendo a nosotros. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo es no solamente una propuesta religiosa, ni mucho menos dogmática, sino que es mucho más allá, muchísimo más elevado. Así es de que yo les motivo, pero no solamente se da en este aspecto, se da también en que usted está, por ejemplo, porque su ministerio ya de pronto no es tanto por ese lado del estudio, pero sí es por el lado de la música. ¿Usted cuánto tiempo lleva con la misma dinámica en la música? ¿A usted de pronto no le interesa hacer ese redoble que se le complicaba anteriormente? ¿O esas notas no le entusiasma a usted trabajar un poco más los bemoles, los sostenidos y las diferentes escalas musicales y la pentatónica? ¿Y qué es eso de quinta? ¿Qué es eso de séptima? Fíjese, ¿cuánto tiempo nosotros llevamos en lo mismo? Genial la manera en que se cantó hoy. Pero yo le digo una cosa. El Todopoderoso estaría muchísimo más agradecido y estaría mucho más conforme, contento, si se sacaran todos esos instrumentos tan espectaculares que tienen acá y los interpretaran los que están acá sentados. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? El soldado que era líder de pronto no está. ¿Y usted se va a quedar allí? ¿O va a decir, no, yo como que le voy a cachacar a eso? A mí me gusta, yo... Hágale. De eso se trata este tema que estamos trabajando hoy. De eso se trata esta palabra que nosotros estamos hablando, de fortalezca. Se trata de eso. Estenusi habla de eso. De que yo no me puedo quedar allí en el argumento barato y básico que tenía, ¿correcto? Sino que tengo que ir mejorando en ese aspecto. Que si soy maestra de niños, esa maestría, esa clase de niños tiene que ser algo espectacular. ¿Correcto? Y que si de pronto, qué sé yo, en mi denominación, en mi iglesia, no hay nadie que lea esos garabatos allá, y de pronto, entonces, bueno, ¿y por qué yo no puedo ser el primero? ¿Por qué? O sea, ¿dónde hay un rol allí o un rótulo en el texto bíblico que dice, ojo con superar a sus maestros? Bueno, si hay uno por ahí que dice que la gente se agarra de eso. El discípulo no es más que su maestro. Cuando se habla de Jesucristo, evidentemente no somos más que Él. Pero perdón, cuando se trata de un liderazgo, ¿correcto? Si el líder no quiere surgir, no quiere salir adelante, yo tengo la obligación de ir más adelante, de la manera adecuada. No es torpedeando la rueda, no es torpedeando los procesos, no, al contrario, es dedicadito, juiciosito allí, aprendiendo las cosas. Me interesa muchísimo cuando la Biblia habla siempre de Bernabé y Saulo. Pero llega un momento en que ya no es Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé. Bernabé le enseñó muchísimas cosas a Pablo, pero se dio cuenta que Pablo creció más, ¿correcto? Y entonces, cuando eso es así, yo me hago a un lado, ¿correcto? Entonces, a eso es a lo que se refiere el texto bíblico. Pero reitero,
hacer las cosas de la manera más adecuada. Tenemos que crecer. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Siente que ha crecido en los últimos 6 meses de su vida en X áreas ministeriales que el Señor lo llamó? En el propósito de Dios para su vida, ¿ha crecido en estos 6 meses? Si eso es así, espectacular, lo felicito. Si no, estamos estancados y tenemos que mirar cómo rompemos esos derroteros, cómo vamos para nuevos objetivos, para nuevas metas, para nuevos proyectos. Reitero, cuando el Señor llama a Abraham, 90 años, a los 90 años uno ya que, mi hijo, yo ya ni me puedo mover, y el Señor dice, no. ¿Se acuerda cuando dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos, ¿qué? Soñarán sueños? Cuando uno habla con un anciano, ¿qué usualmente quiere decir los ancianos? Yo me acuerdo por allá, cuando yo tenía 30 años, le cuentan a uno las historias de su vida. El Señor dice, no, mi hijo, no es así. Yo quiero que tú hables de los proyectos que tienes. ¿Perdona, a los 90 años? Sí, a los 90 años. Proyectos nuevos, cosas nuevas. ¿Cuáles son esos proyectos nuevos que nosotros tenemos? A eso es a lo que se refiere este texto allí, ¿correcto? Se refiere obviamente a los fundamentos de las enseñanzas, como lo que está en Hebreos 6.1, ¿correcto? Pero también se refiere a que eso no podemos seguirlo allí, quedándonos nosotros en esos fundamentos, en esos rudimentos, en esas bases. Ya superamos esas bases porque las bases es solamente el comienzo, hay que ir para arriba, hay que ir para adelante, ¿correcto? Eso es como lo que se pretende allí. Y la última palabra es establezca. Establezca. Temeliusi. Temeliusi. ¿Qué significa eso? Fortalecer, confirmar. Es básicamente la piedra de base o el cimiento de una casa, el cimiento de un edificio, el cimiento de una iglesia, obviamente el cimiento de su familia y el cimiento de su vida. ¿Correcto? Hebreos 1.10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Aquí este término que está, cuando dice fundaste, ese es el término que se utiliza aquí para cuando estamos hablando de establezca, temeliusi. Es el fundamento que el Señor colocó para crear todo el universo. Ya es el cimiento de una casa o de una torre. Miren lo que dice Lucas 6, 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. Aquí entonces estamos hablando de ese fundamento que está sobre la roca. Reitero, puede referirse al fundamento de una iglesia, según Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre su fundamento ajeno. Y en Colosenses 1:22-23, que también está el término, dice, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permaneced fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Ahí está, fundados y firmes en la fe. ¿Qué tan importante es la fe? ¿Correcto? Y a ese término significa, o tiene que ver, es con la fe, ¿correcto? Ser fundamentados en la fe, ¿ya? Ahora, todos esos 4 conceptos que le acabé de mencionar, dice el texto que todo luego de haber sufrido. Luego de haber sufrido. ¿Qué más quisiera yo decirles a ustedes? No, eso va a ser, ya, tranquilo. Usted va a estar allí sentado en su sillón, en su zona de confort, no va a haber sobresaltos, no va a haber problemas, y así, con una vida pasible, delicada, con una vida que sea liviana, usted va a ser establecido, fortalecido, etcétera, etcétera. Pero no, el texto dice que luego de haber sufrido, el término que está allí para sufrir es patontas y significa estar de duelo. Es un sufrimiento similar al estar de duelo. Es un sufrimiento similar al que usted tiene cuando está teniendo una pena. Ya es básicamente un suceso tremendamente doloroso en su vida. Ya básicamente es, reitero, cuando se hace un duelo por una persona fallecida, y también es el término que se utiliza, patontas, cuando se habla del sufrimiento de Cristo.
De ahí que ustedes han escuchado que hay gente que dice, no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y otros dicen, claro que sí, la iglesia va a pasar por la tribulación. Eso se llama, eso es cuando se habla del rapto pretribulacionista, rapto mini-tribulacionista, rapto post-tribulacionista. Yo le estoy hablando de todos estos conceptos a propósito, porque es un desafío que quiero hacerles para que nosotros no sigamos allí conformados con lo que estamos escuchando permanentemente. Esto es una cosa seria, esto es una cosa densa, de mucho estudio, de mucha lectura, de mucho aprender. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto y nos parece tan harta, tan aburrida la vida cristiana? Porque no estamos aprendiendo, porque no estamos avanzando. Y recuerde lo que el texto dijo, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó conocimiento. Fíjense que ahí no dice, mi pueblo fue destruido porque desafinaron cuando cantaron la alabanza. No dice eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice, mi pueblo fue destruido porque es que no había danzado bien la iglesia, o la que baila con eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque muchas veces, qué pereza ir a la iglesia, pero qué genial cuando usted sabe que hoy va a aprender algo nuevo y va a escuchar una cosita que nunca había escuchado. Usted que tiene una mente curiosa dice, ¿eso qué será? ¿Qué pasará? ¿A qué se referirá? Correcto, y si se quiere, y si es curioso y investigativo, se va por allí. Pero reitero, no solamente en esto, sino en todo el proyecto que Dios colocó para usted, ¿correcto? Y así es de que, pero todo eso se logra, reitero, después de sufrimiento, dice el texto. Y reitero, es el término que se utiliza para el sufrimiento de Cristo. Ahí por eso le decía que hay gente que dice, no, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Otros dicen, claro que sí va a pasar. Porque si ni siquiera Jesucristo fue liberado de su sufrimiento, mucho menos nosotros. Y es que definitivamente recuerdan ustedes que dice el texto de 2 Tesalonicenses 2, 5 al 11. Hayan pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, etcétera, etcétera. Y luego dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. Pero ¿cómo se logró esa gloria? Con el sufrimiento. Y un sufrimiento bárbaro, extremo, cruel. Esa película que me encanta ver, La Pasión de Cristo, eso es un pequeño remedio de lo que Él vivió, la verdad. ¿Correcto? Básicamente, reitero el término patontas para sufrimiento es padecer la muerte, sufrir por causa de la justicia, según 1 Pedro 3:14. Se usa también en las profecías de calamidades, por ejemplo en Amós 5:16, esas profecías que se llaman profecías de condenación, donde habla de que les va a venir juicio. Ahí está esa palabra también. Se usa, reitero, precisamente en descripciones de juicio, a Joel 1, 9 y 10, Jeremías 14, 2, Lamentaciones 2, 8, ¿correcto? Y también, básicamente, es un sufrimiento, cuidado con esto, es un sufrimiento que conduce a la acción. No es un sufrimiento que, no, pues a mí me tocó sufrir allí, ¿qué le vamos a hacer? No, pues no. Ese es un sufrimiento del que está hablando allí, es el que me conduce a buscar nuevas perspectivas, a buscar nuevos conceptos, a buscar nuevos derroteros. Mire, cuando usted está aburrido en un lugar, creo que lo más adecuado es que usted salga de ese lugar. Reitero, vuelva al concepto del trabajo. Si usted está aburrido allí, muy seguramente no es ahí. Si usted se siente así como enjaulado, como enclaustrado, como que no puedo ni respirar, es muy probable que haya muchas cosas por cambiar en su vida. Esa es la clase de sufrimiento que nos conduce a nosotros a la acción. No es correcto un sufrimiento del sufrir por el sufrir. No, pues ¿qué le hacemos? Ese es el karma que me tocó vivir. No, porque si usted es una persona de esas que vive sufriendo, paso, no, yo le cuento que yo sí, 20 años en el mismo sufrimiento, ya como que me estoy acostumbrando. O sea, ¿qué quiere? ¿Que lo felicite o qué? ¿Porque es tan menso? ¿Cómo va a vivir 20 años sufriendo lo mismo? ¿No será que tiene que como dejar cosas, dejar personas, renunciar a cosas, asumir otras cosas? ¿No es más bien por ese lado? Porque este sufrimiento del que estamos hablando, que después de que sufráis un poco, precisamente es un sufrimiento que, reitero, nos lleva a la acción para cambiar cosas, para mejorar y poder establecer eso. En conclusión de lo que le he dicho, básicamente es perfeccionar, que es el término catarsis,
significa ser apropiado, capacitado, correcto, significa perfeccionar para elaborar el ministerio, significa ejecutar lo planeado, perfeccionar en la unidad, perfeccionar fortaleciendo a otros, perfeccionarnos mutuamente y teniendo en cuenta que Dios finalmente es el que perfecciona, ¿correcto? Cuando se habló de afirmar, se habló de esterici, que es sostener, establecer, confirmar, fortaleciéndonos interiormente, especialmente por el poder de Dios. Y les decía que era una resolución firme frente al sufrimiento, que era guardar en santidad para la segunda venida, que era afirmar moralmente en contra del mal, que era preservar de la muerte espiritual y fortalecer a través de los dones. Y le dije que cuando se habla del término fortalecer, es el término estenusi, y que significa un término militar, que es básicamente un lugar fortificado, que tiene que ver con la razón humana, que tiene que ver con la espiritualidad, o más bien con lo que se llama usualmente unción, pero que también tiene que ver con el argumento, que ambos tienen que ser reforzados, porque significa estructura filosófica y también significa, reitero, el poder de las armas espirituales bajo la autoridad de Dios para destruir las armas espirituales satánicas, para fortalecer las armas espirituales celestiales, ¿correcto? Y que se destruyen, por una parte con el espíritu, pero por otra con el conocimiento, avanzando, ¿correcto? Y el último término es establezca, que es temelusi, que es fortalecer, confirmar, que la piedra de base, que es el cimiento de una casa, una torre, una ciudad, y que puede referenciar el fundamento de una iglesia, el fundamento de las enseñanzas que recibimos y que damos, y cuando Dios nos confirma en la fe y en el amor, está estableciendo su casa o su iglesia sobre un cimiento firme que es Cristo, ¿correcto? Y hablamos por último del sufrimiento, que es el término patontas, que significa estar de duelo, sufrir una pena, un dolor, un suceso muy doloroso, que es un duelo por los muertos, se refiere también al sufrimiento de Cristo, un sufrimiento por la justicia también, pero que es un pesar que nos lleva a nosotros a la acción. Entonces allí, sin duda, usted y yo queremos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos, pero todo eso se logra con un sufrimiento. Dice la Biblia, por un breve momento. Ese sufrimiento no es para siempre, pero lo que sí es para siempre es precisamente esa perfección, esa afirmación, ese fortalecimiento y ese establecer del cual hemos hablado en esta mañana. Listo, mis apreciados hermanos, les motivo muchísimo para que sigamos avanzando en este camino. En la Biblia hay un concepto muy importante que es el concepto de camino, siempre moviéndonos, siempre avanzando. En el libro de Marcos el concepto de camino es muy importante. En la vida de los patriarcas en el Antiguo Testamento el concepto de camino es muy importante. Vamos en un camino y en ese camino vamos adquiriendo con poco sufrimiento o quizás mucho sufrimiento estas características de las cuales hablamos. Amén. Padre, en tu presencia estamos, Señor, para adorar y bendecir tu nombre. Señor, guíanos, Dios de la gloria. Claro que necesitamos, Señor amado, de ti, Señor amado. Necesitamos, Señor amado, cada vez, Dios de la gloria, ser perfeccionados, ser afirmados, ser fortalecidos, ser establecidos, Dios de la gloria. Y sin duda, Señor, eso viene con el sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a superar ese sufrimiento en ti y a obtener cada vez más y más, de manera más adecuada, Señor, estas características, Padre Santo, que son las mismas, Dios de la gloria, de las que debe tener un siervo tuyo, Señor, en ti y en tu palabra. Guíanos, Señor, queremos hacer tu voluntad para tu gloria y honra. Amén.